Hablar un poco de la diferencia entre la reproducción color y la captura del color. La reproducción. El término reproducir ya nos lleva a una idea de que el color, para que se reproduzca, necesita del color. O sea, así como nosotros podemos reproducirnos, necesitamos seres humanos para reproducir otros seres humanos. Por lo pronto, por ahora. Cuando uno quiere reproducir color, desde la pintura, por ejemplo, lo que puede hacer es mezclar un color con otro para conseguir un tercer color, ¿no? Digamos que el policromatismo, la posibilidad de generar muchos colores, va a necesitar, en vez de dos sexos en el color, en el caso del color, va a necesitar de un triángulo amoroso que van a formar tres colores. Esos tres colores van a ser los primarios. O sea que el color se puede reproducir a través de la mezcla de colores. Esa mezcla se puede dar de diferentes maneras, ¿no? A través de la integración temporal espacial o la mezcla en sí misma, ¿no? Pero bueno, no importa el método que utilicemos para mezclar colores, lo que entendemos es que un dispositivo de reproducción cromática puede reproducir colores a través de la mezcla de colores reales. Por otro lado está la captura del color. O sea, los dispositivos de captura, como las cámaras digitales actuales, se valen de un proceso que se da en la naturaleza, que es el efecto fotoeléctrico. La luz se transforma en voltaje y ese voltaje, que está compuesto por electrones que tienen una carga magnética, el fotón no tiene carga. Gracias a que tiene una carga magnética, el electrón se puede de alguna manera amaestrar adentro de un circuito eléctrico, ¿no? Y que participe luego de una corriente eléctrica, la cual es mensurable y anotable después en valores digitales, ¿no? en números. Así que bueno, una señal eléctrica se puede digitalizar y la luz en sí misma no. Bien. Entonces tenemos por un lado la captura de la luz a través del efecto fotoeléctrico, y esa luz es una interacción entre energía y materia. Por un lado tenemos la luz, que en este caso es la luz del sol, en esta escena, ¿no? Vamos a llamar escena, donde están las cosas, yo como cosa y los objetos que me rodean. Así que lo que vemos ahora capturado a través de la cámara es la interacción entre la energía con la materia. O sea que la fuente lumínica en realidad en general no la vemos, ¿no? Esa fuente lumínica la vamos a llamar iluminante, y luego los objetos o las cosas van a tener la capacidad de reflejar una parte de ese iluminante. Hay una parte de la energía lumínica que es absorbida o transmitida por el objeto y otra parte reflejada, y es lo que nosotros podamos ver. Nosotros en general miramos a los objetos que están iluminados por este iluminante. Entonces tenemos el color de las cosas, que es la capacidad de reflejar parte del espectro de longitudes de ondas que está emitiendo el iluminante, y después está el propio iluminante que tiene su propia distribución espectral, ¿no? Algo muy científico que se puede explicar como los componentes que tiene cualquier fuente de luz distribuidos en un orden espectral que va de longitudes de ondas largas a cortas, ¿no? Del rojo hasta el violeta. El blanco es una mezcla de muchísimas longitudes de onda. Así que tenemos entonces un concepto que es la escena, que es el lugar donde interactúa el iluminante con las cosas. La cámara entonces captura esa luz que refleja los objetos, que provienen de diferentes iluminantes, pueden haber más de un iluminante, y el problema está en que
una vez que es capturada esa luz, se traduce a un voltaje que puede tener un máximo y un mínimo, y ese rango, que es el rango dinámico de una cámara, se va a traducir en una escala numérica, y esa escala numérica, cada fotocito, cada parte de la imagen, no voy a profundizar ahora mismo en lo que es un fotocito, va a tener un número asignado que va a corresponder a la cantidad de voltaje que fue obtenido de ese efecto fotoeléctrico que surgió de una escena determinada.